homenaje a todos los caídos y a todos los que combatieron en Malvinas. Y hablando de esto está Ramón Garcés con nosotros, que es excombatiente, una historia muy particular. Y yo me voy a acercar un poquitito, llegó a los 18 años a las islas. Hola Ramón, gracias por venir. ¿Qué tal? Al contrario, gracias por invitarme. Bueno, contanos tu historia. Eras conscripto en el 82 y el 2 de abril, llegaste a Malvinas. ¿Cómo es tu historia? Bueno, ahí me incorporaron así en enero del 82 y con una poca instrucción, muy poca. Es más, 2 clases en un pizarrón para poder manejar un cañón antiaéreo. Y bueno, a Malvinas llegué el martes 13 de abril. Así que fui con un grupo de artillería antiaérea, que éramos 6 cañones, que cada cañón estaba compuesto con un suboficial y 2 soldados, y así fuimos. Fuimos a defender la patria, como Claro, dicen, ¿no? claro. Primero la patria. ¿Tenías claro, Ramón, a dónde ibas? Primero la patria. Por supuesto. Primero Por supuesto. Primero la patria. Claro. ¿Tenías claro a dónde ibas o te fuiste concientizándote o enterándote de lo que estaba a punto de pasar con el paso de las horas? Sí, realmente no estábamos enterados de nada, sabíamos muy poco, que habíamos recuperado nuestras Islas Malvinas y que, bueno, decían que se iba a negociar porque otra alternativa no tenían los británicos. Así que estábamos tranquilos y trabajando, armando todo por si llegaban a venir, pero era algo que para nosotros también era imposible. Ramón, ¿y de dónde sos vos? Bueno, yo nací en La Matanza, en la capital. ¿Y al momento de ir a las islas vivías con tu familia en La Matanza? Nací en La Matanza, después estuve viviendo a 100 metros de la primera brigadaria del Palomar. Sí. Y bueno, ahí ingresamos con los micros ahí y me subieron a un avión, al presidencial en ese momento, y nos llevaron a 2000. O sea, vos viajaste a Malvinas en el avión presidencial. No, de ahí nos llevaron yo estaba haciendo servicio militar obligatorio. Y ¿Dónde te había tocado? A Comodoro Rivadavia, la 9ª brigada. O sea, que vos vivías en La Matanza con tu familia. ¿Cómo estaba integrada tu familia en ese momento? La Matanza vivía a 100 metros después de la primera brigadaria de Palomar y me llevaron a 2000 kilómetros de mi casa. Un poco difícil eso. Difícil. Sí. ¿Y en ese momento tu familia cómo estaba armada? Y no, yo estaba viviendo con mi mamá y con mis hermanos. O sea, que vos un día le dijiste a tu vieja... Ni eso, porque llegué a Comodoro Rivadavia y tanto mi hermana como mi hermano se casaban ahí muy pronto y yo me incorporaba el 11 de enero del 82 y mi hermana se casaba el 15 de enero y mi hermano el 6 de marzo. No pude asistir. Te los perdiste a los 2 Los casamientos. 2 casamientos me perdí, sí. Ramón tiene una historia muy particular, que es que estando en Malvinas, lo dieron por muerto. Sí, es verdad. Contame esa historia porque me imagino lo que debe haber sentido alguien que se haya enterado. Contame bien cómo fue esa historia, en qué circunstancias. Vos llegás a Malvinas y a dónde sos destinado, dentro de Malvinas. Sí, nosotros llegamos a Puerto Rivero, que después se llamó Puerto Argentino, Sí. y estuvimos 6 días trabajando ahí en el aeropuerto, con unas plataformas de aluminio para agrandar las cabeceras para los aviones, y de ahí nos trasladaron junto con nuestros cañones a la zona de Darwin y Goose Green, o Pradera del Ganso, que fue donde se libró una de las batallas más duras, Sí, más sí. sangrientas, ¿no? Y muy cerca donde está actualmente el cementerio argentino en nuestras islas. De Darwin. Y bueno, ahí distribuyeron los 6 cañones para cubrir la pista aérea que era de césped. Y el 1 de mayo fue el primer ataque británico, primero sobre Puerto Pero espera, los cañones los tenían repartidos para proteger la pista. la pista. O sea, que vos lo que tenías que hacer como soldado argentino era cuidar que no ataquen la pista Claro. del aeropuerto. Claro. Que yo estuve en Malvinas, ese es el aeropuerto donde yo bajé también. No, Es otro. Es otro, es al sur, era de césped. Ah. Antiguamente era un hipódromo. O sea que ahí había un aeropuerto de césped. Claro, Y inventaron una pista de césped para que puedan poder despegar de ahí los aviones Pucará. o sea que el ejército argentino utiliza un viejo hipódromo para que bajen los aviones argentinos allí. Claro. Y lo que había era que protegerla. ¿Cómo se protegía? Con una línea de 6 cañones. Sí, bueno, rodeando la pista, que eso fue después, porque al comienzo decían que podían llegar a desembarcar, entonces mi cañón lo pusieron en principio apuntando hacia un lugar del agua, a ver si venía alguna fragata, y estaba muy cerca de los aviones Pucará,
que estaban en la cabecera de la ¿Y pista. con cuántos soldados vos estabas primero? Estaba- Era la primera vez en tu vida que veías un cañón. Y más o menos, sí, esos ¿Y días. con cuántos cuántos compañeros tenías vos ahí? Bueno, los cañones eran 2 soldados y un suboficial. ¿Vos sabías tirar un cañón? ¿Disparar un sabía. cañón? No tenías ni idea. No, ni idea. No, ¿Y lo aprendiste ahí en el momento? Sí, sí, ahí aprendí Malvinas, sí. Ahora, no me quedó otra que no te aprender. quedó otra que Sí, aprender. claro. Hubo un momento determinado, ya abro a mis compañeros y charlamos entre todos, pero quiero llegar a ese momento y quiero que después Carolina y Carlos nos metamos un poco con el tratamiento que los medios le dieron en ese momento a Malvinas. Gustavo, ¿vos estuviste en Malvinas varias veces? No, No viajaste nunca? no. No viajaste. Bueno, ahora quiero que charlemos también tu mirada respecto a eso que planteaba yo respecto al tratamiento de los medios. Ahora, en un momento determinado, la posición donde vos estás es atacada. Claro, es atacada, ese 1 de mayo, ingresan 3 Sea Harrier a bombardear la pista para ponerla fuera de servicio y se encontraron con los aviones Pucará de frente, entonces fueron y bombardearon los aviones. Y yo estaba con el cañón atrás de esos aviones, así que ahí explotó todo prácticamente, rompieron todo, volamos todos por el aire y ahí es donde yo caí desmayado junto con otros que había en el césped y pensaron que estaba muerto. Así que me hicieron una lista de muertos, de caídos en combate y me incorporaron a esa lista. Y yo no estaba enterado de eso, porque yo después Después reaccionás a qué reaccioné, empecé a ayudar a los y compañeros que estaban quedaste heridos eternamente en esa lista de caídos. y quedé un tiempo bastante largo. Tu familia se llegó a enterar. No, mi familia no se llegó a enterar porque como yo hice el servicio militar en Comodoro Rivadavia, mis compañeros eran compañeros del servicio militar, la Colimba, Claro. recibieron la notificación y dijeron, no le podemos avisar a la mamá, porque mi mamá le escribía cartas a varios de esos compañeros, dice, no le podemos avisar de esto. No No le podían. podemos avisar que murió. Y mi mamá ni sabía que yo estaba en Malvinas, encima de eso. Ah, Así que fue un momento muy traumático, Impresionante. fue muy traumático y bueno, inclusive duró hasta 10 años después cuando cobramos la pensión. Seguías en la lista de caídos. Y fui a hacer el trámite de la pensión mísera que nos daban y iba con el documento y la señora que me atendía me decía, usted no lo puede hacer el trámite porque está Garcés, usted está figura, fallecido. figura como muerto, ¿no? Pero Está si fallecido. vos le decías, estoy acá, Yo le soy digo, yo. Le mostraba el documento, pero soy yo, señora. No, usted está fallecido, no puede hacer el trámite. Qué increíble, ¿no? Así que bueno, ese fue un momento Ahora, muy ¿qué- traumático. ¿cuántas similitudes, no, de esta guerra y de cómo se preparaban, digamos, los soldados para ir a la guerra con esta pandemia y cómo se han preparado para enfrentar algo que era inesperado, preparando lugares y preparando personal justamente para enfrentar lo que es una guerra, en este caso? Sí, en el caso de los soldados fue la clase 63, que éramos los más jovencitos, bueno, no estábamos preparados realmente. Después me tocó utilizar el cañón antiaéreo porque en un bombardeo naval que fue el 21 de mayo fue muy terrible, tuvimos que salir de nuestros cañones Sí. en medio del campo, replegarnos 2 kilómetros hacia el pueblo y después cuando volvimos a tomar posiciones por si entraban los aviones enemigos, el suboficial que estaba a cargo del cañón no volvió, se asustó. Así Quédate ahí, que me hice Ramón. cargo del Quédate cañón. ahí que en breve hacemos, obviamente, abro el juego para que Bueno. charlemos. Lo quiero escuchar a Campolongo, lo quiero escuchar obviamente a Gustavo Sierra. Es un día muy especial y hay que afrontarlo, el día hay que transitarlo y hay que obviamente transitarlo en el marco de la reflexión, del compromiso que todo el país tiene para estos héroes, para los que volvieron y para los que no volvieron también.